Si tuviéramos que hacer una clasificación o una organización, os encontraréis muchas. Yo he cogido una de seguramente la que está más estandarizada, aquella que se suele utilizar en la mayor parte de los entornos, que serían los tipos de agresión, incluido como acciones, que sería la exclusión social, la agresión verbal, la agresión física indirecta, directas amenazas y agresión sexual. Y los ejemplos de conducta, yo aquí os he puesto unos cuantos, hay más de 70, pero en sí sería pues no dejar participar, excluir, insultar, poner motes ofensivos, hablar mal de otro, romper cosas o pegar, obligar o amenazar, o tener actos o acciones o comentarios de carácter sexual. Demasiadas veces estos ejemplos de conducta forman parte del paisaje de los centros educativos, acaban estando normalizados. Hemos de ser conscientes que esto no puede ser la norma, porque evidentemente estas conductas hacen daño y hemos de trabajar con el alumnado que a partir de ahora, una vez que se haya trabajado, serán acciones que hacen daño y están hechas con intención de hacer daño. El siguiente apartado, porque sería el ciberacoso entendido como una de las variables del acoso escolar. Comparten, yo os diría que más del 90% de aspectos que son comunes. Se considera que más del 70% de las acciones son compartidas o nacen en redes sociales y acaban en el acoso directo o en las aulas, si queréis, o nacen en las aulas y acaban en las redes sociales. Evidentemente existen los procesos igualmente de exclusión, existen los procesos de agresiones verbales, no hay agresiones físicas porque no hay contacto físico, pero las demás se producen prácticamente todas. Con el agravante que en el caso del ciberacoso tiene una amplitud muchísimo más grande. En el caso del acoso escolar directo o presencial, tienen los tiempos que hay presencia, en tanto que el ciberacoso ocupa aquello que se dice 24/7, las 24 horas durante los 7 días de la semana. Pero hemos de entenderla que las formas de trabajarla es prácticamente idéntica trabajar el ciberacoso como el acoso escolar. Ha de haber un planteamiento como persona de que hay una serie de conductas que hacen daño y que cuando las hacemos tiene intencionalidad de hacer daño. No me extenderé porque no es el objetivo hacer una diferencia de los dos aspectos del acoso escolar. Mirad, esta es uno de los famosos triángulos del acoso escolar en que tenemos 3 elementos. Serían el agresor o agresora. En el otro extremo tendríamos la víctima y el tercer apartado, que es el espectador o las espectadoras. Estos 3 elementos en la mayor parte de los programas se consideran 3 elementos necesarios y suficientes para que se produzca el acoso escolar. En el caso del programa TEI no es así. En el caso del programa TEI consideramos que son 3 elementos necesarios pero no son suficientes. Que estos 3 elementos se dan en cualquiera de los entornos que se producen, con diferentes intensidades, pero necesitamos un cuarto elemento que es el que determina la violencia y el acoso escolar, y el cuarto elemento es que haya un entorno que lo permita. Si aún dándose los 3 elementos el entorno no lo permite, no habrá acoso escolar. ¿Quién constituye el entorno? La comunidad educativa. Evidentemente el entorno lo constituye la familia, el centro educativo, la dirección, el profesorado, pero sobre todo lo constituye el gran protagonista en la prevención de la violencia y el acoso escolar, que es el alumnado. En el programa TEI, el gran protagonista es el alumnado y podemos decir cómo es que puede ser el gran protagonista, porque evidentemente es quien lo conoce. Después daremos estadísticas, porque en el caso de las acciones de acoso escolar, más del 98% son conocidas por los compañeros, en tanto que a nivel de profesorado estamos entre un 20 y un 30%, igual que a nivel de la familia. Por lo tanto, evidentemente el grupo es una de las causas del problema de la violencia y el acoso escolar, pero incuestionablemente el grupo es seguramente la parte más importante de la solución y con este parámetro hemos de comenzar a trabajar. Mirad, os pongo unas estadísticas que nos sirven de niveles de referencia. Acaban de salir las estadísticas ahora que son muy semejantes del
lo que sería el Observatorio de la Convivencia del País Vasco, en que nos dicen, ligeramente son más altas las situaciones de acoso escolar de chicos que de chicas. Si fuéramos en primaria y en secundaria, aunque las estadísticas están hechas sobre quinto y sexto de primaria, que corresponderían a un alumnado de 10, 11 años de primaria, y en secundaria, que sería de 12 a 16, vemos que es ligeramente superior la cantidad de situaciones de violencia y acoso escolar que se da en primaria que en secundaria, pero esto cualquiera de los estudios que busquemos lo veremos que es así. En este caso las diferencias no son significativas, más o menos un punto, pero se suele considerar que las diferencias están entre 3 y 5 puntos superior con las mismas variables de primaria que de secundaria. Vemos que hay un proceso de increciendo desde el 2005 al 2016. Yo creo que esta estadística es la mejor que existe, o una de las mejores que existe a nivel mundial. Se hace de forma sistemática desde el 2005 y nos hace un análisis longitudinal lo suficientemente rico para poder llegar a conclusiones lo suficientemente coherentes y fuertes. Vemos que hay un proceso de incremento, no es porque haya más situaciones de acoso escolar, porque desde el programa TEI consideramos que no hay más acoso escolar en el 2021 que en el 2005, pero sí que hay muchas más variables ahora que son tipificadas como acoso escolar y que en el 2005 no estaba. Vemos que la incidencia del acoso escolar va bajando con los procesos de edad. Es superior, por ejemplo, en cuarto de primaria, que seríamos entre tercero y cuarto de primaria, estaría la población diana sobre incidencia del acoso escolar. Sigo insistiendo con las mismas variables de evaluación en cuarto de primaria, que estamos hablando de 9 años más o menos, con cuarto de secundaria, que son alumnos y alumnas de 16. ¿Dónde se producen o cuáles son las situaciones más habituales en el acoso escolar? Mirad, los lugares donde se producen la mayor parte de las situaciones de violencia y acoso escolar son los espacios menos regulados del sistema educativo. Esta es una estadística de primaria y vemos que si sumáramos las dos, las horas del patio o las horas en clase cuando no está el profesor, suben más del 50%. Pero si nos fuéramos al último apartado de qué curso es quien maltrata, veremos que de la misma clase es el 52% y de otras clases, pero de la misma edad, es el 32%. Si lo sumamos en primaria, el 84% de las situaciones de violencia y de acoso escolar se da en alumnado que tiene la misma edad, aunque esté en diferentes clases. En secundaria, alumnado entre 12 y 16 años, el lugar de maltrato es prácticamente muy semejante, sube del 50% en los espacios menos regulados del sistema educativo, y cuando hablamos quién maltrata, de qué cursos son, vemos que de la misma clase es el 62 y el 30. Si en primaria hablamos del 84, aquí hablamos del 92% de las situaciones de violencia y de acoso escolar se dan con alumnado que tiene la misma edad. Con lo cual, una de las variables que durante mucho tiempo habíamos considerado que era determinante, que es la variable de edad, es una variable importante, pero no una variable determinante. Son mucho más importantes las variables emocionales y psicológicas que las variables físicas. Vemos simplemente como referencia el índice general del maltrato, con quién hablan las víctimas. Si vemos aquí, tenemos que con los amigos o con las familias, si lo comparáramos, con los amigos más o menos estamos cerca entre un 65 y un 70, en tanto que en las familias de primaria tenemos un 74 y con el profesorado sobre un 30. Sin embargo, cuando vemos quién interviene, vemos que los amigos o los compañeros que sumados, si recordamos, estaba sobre un 65-70, ahora estamos entre un 80 más un 40, que es un 120. Vemos que quien interviene realmente con mucha más intensidad son los compañeros o los amigos, en tanto que el profesorado, la familia, según su nivel de intervención estaría entre un 30 y un 40%. Sin embargo, un aspecto que es muy, muy importante es que hay un 19
en el caso de primaria y un 28% en el caso de secundaria, de alumnado que es víctima sobre los cuales no se interviene. Es la parte del iceberg de la violencia y del acoso escolar que queda debajo del agua, que es lo primero seguramente que hemos de hacer, es descubrir esta parte del iceberg que no es conocida por nadie, no es conocida por nadie desde la perspectiva institucional. Evidentemente, los compañeros la conocen. ¿Por qué? Porque nosotros como programa TI, aunque sea una tendencia a la exageración, decimos que sin espectadores no hay acoso escolar. Y las personas que estáis trabajando en educación, si hacemos un reset a nivel de memoria, ¿cuántas veces habéis visto una situación de acoso escolar en que solo esté el agresor y la víctima? Los espectadores forman parte integrante del proceso de acoso escolar. Nosotros hemos determinado una serie de parámetros que serían los 7 reforzadores que tienen los agresores. Esta mañana hacía una conferencia y uno de los aspectos que se cuestionaba es ¿por qué los agresores, si saben que hacen daño, porque esto lo saben prácticamente todo, aunque no sepan la cantidad de daño que hacen, ¿por qué siguen haciéndolo? Evidentemente existe una serie de reforzadores. Los agresores y agresoras necesitan retroalimentar su rol respecto al grupo y que deben de mantener este rol. Por lo tanto, esta realimentación de conductas es lo que hace que repitan estas conductas. Por ejemplo, un agresor o una agresora puede agredir cuando quiere, siempre que no lo vea el profesor. Por lo tanto, cuando alguien puede hacerlo cuando quiere y el profesor acabamos viéndolo orientativamente una vez de cada 5, se convierte en un reforzador. Esta conducta, que evidentemente hace daño a otra persona, es reforzada por sus amigos, que lo que hacen es reír, o lo que hacen es reforzarla, o lo que hacen es participar, que es lo que nosotros llamamos el grupo claca, el grupo que aplaude. El siguiente son los espectadores. En el caso del acoso escolar, si no se ha trabajado, los espectadores casi nunca intervienen. Una no intervención en situaciones de acoso escolar no es más que un reforzador de la conducta y un reforzador de su rol respecto al grupo. El siguiente apartado es el reforzador de las víctimas. Si tuviéramos que definir aquello de una sola variable, de las víctimas serían aquella persona que no tiene las competencias necesarias para devolver la respuesta. Porque si la tuviera no sería acoso escolar, sería un conflicto, sería una pelea, pero no sería acoso escolar. Pero esto que implica respecto al agresor que puede agredir, porque en el 99,9% de los casos las víctimas no le darán respuesta. Podrán protestar, pero no se defienden. El siguiente apartado serían los reforzadores positivos de la institución educativa o del profesorado. ¿Por qué? Porque como profesorado nos enteramos de 1 de cada 5 situaciones, por lo tanto hay 4 que no se interviene simplemente porque no las conocemos. Y no es ser mal profesional, simplemente es que las conductas se producen a espaldas del profesor. Con respecto a la familia, cuando un alumno o alumna llega a casa después de que aquel día lo ha visto el profesor y tiene consecuencias de lo que sea, y nos encontramos con alguna de las familias que no es lo habitual, pero sucede demasiadas veces, que lo que dice, bueno, pues no, de entrada no vayas, yo hablaré con el centro educativo y lo arreglo yo. Delante de estas situaciones no podemos justificar las conductas. Como mínimo hemos de hablar, pero en ningún caso justificar una conducta de nuestro hijo o nuestra hija. Hemos de hablar y seguramente hemos de hablar con el profesorado, con el centro educativo. Y esto no quiere decir que el profesorado tenga razón, pero no se le puede dar la razón automáticamente a tu hijo o a tu hija simplemente porque haya una explicación desde una de las vías. Y el último sería aquel alumno o alumna que ha hecho una fotografía inadecuada o un comentario inadecuado y lo sube a las redes sociales y a las 9 de la noche se encuentra con 23 me gusta. Es un reforzador de las conductas. ¿Cuándo se rompe? La mayor parte de las veces en el número 5. En la institución educativa. ¿Cuándo debería de romperse esta cadena? Evidentemente en el número 1, que no se produzca estos niveles de agresión. Pero en una situación muy semejante se encuentra justamente invertida las víctimas.
¿Cómo es posible que las víctimas, aún sufriendo, haya aproximadamente cerca de un 20% de víctimas que no lo comunica y que lo acaba sufriendo? Veremos, analicemos los reforzadores negativos que tienen. Primero, las agresiones que le hacen daño físico y suele aguantarlo. Pero de este daño físico se ríen un grupo de los compañeros de clase. El resto de compañeros no intervienen, no participan, no defienden. Con lo cual, ¿qué están haciendo? Están ocultando el dolor que esta persona tiene, en este caso la víctima. La víctima es consciente de que no tiene competencias para dar respuesta, es consciente de su debilidad. Y cuando somos capaces de exponer públicamente nuestra debilidad, hace mucho más daño. ¿Qué ocurre a nivel de familia cuando una víctima llega a casa y acaba diciéndole aquello de que he tenido una situación de acoso escolar y alguien de la familia acaba diciendo aquello que está tan manido, que es: ¿cuántas veces te he dicho que cuando alguien te pegue o alguien te insulte te des media vuelta y le des el doble? Evidentemente, si no lo he hecho, si un alumno o una alumna no lo hace, es porque no tiene competencias para hacerlo. Pero sí que es cierto que no volverá a decirle ni en el centro educativo ni a nivel familiar qué es lo que le ha pasado. ¿Por qué? Porque se produce, sobre todo a nivel familiar, una doble estigmatización. ¿Y qué es lo que ocurre con las víctimas cuando a las 8 de la noche de aquella situación que a ella le ha hecho daño se encuentra en las redes sociales con 23 me gustan? ¿Qué está implicando? Que hace un proceso de introspección, porque lo primero seguramente que tendríamos que trabajar con las víctimas es que ellos no son culpables de la situación, porque el primer concepto que ellos acaban experimentando es que la culpa de las situaciones de acoso escolar las tienen ellos o ellas. Hablo cuando estamos contemplando situaciones de violencia y acoso escolar de niveles medios o niveles altos. Bien, esto sería una especie de inicio de introducción. Hablamos sobre las características del programa TEI. Es una estrategia educativa que trabaja la convivencia, está basada en la tutorización emocional entre iguales, que es el respeto, la empatía y el compromiso. Está incluida dentro de las competencias básicas, los objetivos y las competencias transversales tanto de infantil, de primaria y de secundaria, y implica a toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado, equipo directivo, personal no docente, familia y comunidad. Es importantísimo que este aspecto sea así. Yo os diría que actualmente, yo al menos, es el único programa, el programa TEI que conozco, que implica a toda la comunidad educativa. Y evidentemente, si queremos trabajar sobre la prevención de la violencia y el acoso escolar, no es una situación de los agresores o de las agresoras, es una prevención desde una perspectiva comunitaria. Se aplica en infantil, en primaria y en secundaria. Son una tutorización. Si cogemos el caso, por ejemplo, de secundaria, el alumnado de primero de secundaria es tutorizado por el alumnado de tercero y tiene una duración de 2 años. En el caso de primaria es igual, y en el caso de infantil y en el caso de ciclos formativos la estructura es la misma. Evidentemente, las 5 fortalezas es la formación del profesorado y del centro educativo, del alumnado, de las familias. Lo que se hace es una formación y sensibilización y evidentemente se evalúan los resultados. Esta parte nos la pasaríamos, que es la parte de descripción del proceso, porque lo explicaremos después, y nos iremos directamente a las bases en que se sustenta y cuáles son las bases del programa TEI. Como no podía ser de otra manera, está basado en la educación emocional, sobre todo en la línea Salubey, Mayer, Goleman, la línea de Pedro Berrocal, si queréis, o de Rafael Vizquerra en España, en los cuales se trabaja evidentemente muchas más variables, pero hay 2 que son fundamentales, que son la empatía y la autorregulación de conductas. Las siguientes, las teorías de los sistemas ecológicos de Bronfman Benner, en lo que hemos hecho una adaptación y trabajamos sobre la clase, sobre el alumnado, sobre los alumnos y alumnas, sobre la clase, sobre el centro educativo y sobre la sociedad o el entorno.
El siguiente es la psicología positiva, es el optimismo, que es trabajar no sobre las debilidades, sino sobre la positividad y las fortalezas que tiene nuestro alumnado. Pero todo esto está envuelto en una línea que para nosotros es fundamental, que son las aportaciones de Richard Davidson o Damasio, de las líneas de neurociencia, en el que acaban demostrando que las emociones y los valores, la forma mejor de los procesos de aprendizaje se produce a través de reproducción de modelos, pero que para que se produzcan los modelos hemos de tener a alguien que los tenga. Esto es lo que hace el programa TEI con la creación de los tutores. Por lo tanto, cuando trabajamos valores y emociones, no se deben de trabajar solo desde una perspectiva abstracta o cognitiva, sino fundamentalmente a través de la reproducción de modelos de conducta. Pero para que estos existan, los hemos de generar. Desde la perspectiva de la neurociencia, las líneas a trabajar de las funciones ejecutivas son básicamente tres. Una sería el control inhibitorio, que es la regulación de impulsos de ansiedad y de emociones. El siguiente es qué tenemos que hacer para conseguirlo. Y el último es la flexibilidad cognitiva, que es mi adaptación a los entornos donde habito, sea una adaptación a entornos físicos, emocionales y psicológicos. ¿Cómo lo consigo? Evidentemente, el programa TEI trabaja en esta línea y la plasticidad cognitiva también. Y el TEI trabaja uno de los aspectos importantes, que es la reproducción de modelos desde una vertiente altruista. Os pondré un corto que me parece interesante. Trabaja el concepto de altruismo. Veis que está en la parte del fondo un niño con una persona mayor, es su madre. No ha habido ningún entrenamiento y las funciones que realiza en este caso son totalmente espontáneas. Se considera a nivel de neurociencia que los procesos de altruismo y de ayuda forman parte de nuestra transmisión genética y que los perdemos cuando hacemos desarrollos de carácter social que no los hemos trabajado. Uno de los aspectos importantes que veremos ahora, veréis cómo se pone triste cuando la persona se equivoca y se alegra cuando lo hace bien. Se considera que el altruismo genera endorfinas, adrenalina, serotonina, aspectos que forman parte de la sensibilización. Hemos de tener en cuenta que el altruismo es una de las fuentes de satisfacción más altas que existen. El juego como aspecto lúdico o como un desarrollo de la necesidad del otro para crecer. Simplemente quería hacer hincapié en el concepto de altruismo como una parte de desarrollo humano que es fantástico. Aquí tenemos, por ejemplo, es precisamente una redundancia, reproducción de modelos. Seguramente las dos personas mayores no saben por qué llevan las manos en la parte de atrás, seguramente porque es más cómodo, pero os puedo asegurar que el niño los lleva porque reproduce modelos de conducta. El programa TEI trabaja sobre convivencia, una buena convivencia que hace disminuir el conflicto, un conflicto que se trabaja mediante el diálogo disminuye la violencia,
Y una violencia que no es sistemática evita que haya acoso escolar. Por lo tanto, cualquier programa de prevención tiene que trabajar sobre violencia y sobre conflicto, pero sobre todo sobre violencia. Perdón, sobre todo sobre convivencia. ¿Cómo funciona el programa TEI? Supongamos en secundaria, alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria, sobre todo para aquellos países que tienen una estructura educativa diferente, serían alumnos que tienen sobre 12 años, tienen una conducta agresiva o disruptiva de una agresora víctima. La víctima por el programa TEI tiene la obligación de ir a hablar con su tutor o tutora, que es 2 años mayor. Y este ha de intervenir no sobre una situación de acoso escolar, sino sobre un síntoma que si no intervenimos puede llegar a una situación de acoso escolar. Esta intervención suele solucionar sobre un 50% de las situaciones de conflicto que se produce, y cuando no se soluciona, el alumno, en este caso, por ejemplo, de tercero de secundaria, ha de hablar con su compañero de clase, que a la vez es tutor emocional de la persona que ha generado la conducta disruptiva. Veis que lo que hemos añadido es el componente emocional o el vínculo entre tutor y agresor. ¿Por qué? Porque el nivel de ascendencia que tenemos, que tiene sobre nosotros una persona, cuanto más emocional, más fácil de hacer una remodelación de nuestras conductas. Esto soluciona por encima del 80% de las situaciones de violencia y acoso escolar que se producen, pero cuando no se solucionan, los 2 alumnos o alumnas de tercero han de ir a hablar con el coordinador del programa TEI, que es un profesor. Y este vuelve a intervenir sobre el síntoma inicial que hemos hablado. Aquella situación que si no intervenimos puede llegar a una situación de violencia o acoso escolar. Para el TEI estadísticamente soluciona por encima del 98% de las situaciones que se producen sobre violencia y acoso escolar, pero cuando no se solucionan, evidente, aplicamos normativa de convivencia, pero hemos de pensar que han de haber pasado los 3 triángulos de intervención, lo cual en estos 3 triángulos prácticamente no se entera ni el resto del profesorado ni la dirección, solamente se entera es cuando falla. Os pongo una situación, son uno de los aspectos que trabajamos, y trabajamos el concepto de la empatía. Os pondré un corto. Este es uno de los cortos, a mí me parece que es fantástico. Nosotros a nuestros alumnos, cuando se hacen las formaciones, se les dice que evidentemente en esta clase no hay una persona, en este caso como Johnny, pero lo que no podemos permitir es que haya conductas que puedan llegar a esta situación, y que cuando esto ocurre en una clase hemos fracasado como centro educativo, como profesorado y también como compañeros. No podemos permitir que estas situaciones se produzcan en un entorno educativo. Nos encontramos en situaciones cuando hay alumnos que son especialmente vulnerables. Hay alumnos que tienen especiales competencias para ser tutores, que podrán tener 2 tutorizados. Veis, en este caso, tendremos alumnos que son especialmente competentes o alumnos que tienen necesidades muy específicas, o que son necesidades de vulnerabilidad muy altas, muy susceptibles de tener una situación de violencia y acoso escolar, que es lo que nosotros llamamos el triángulo de intervención, que en este caso son equipos
habitualmente son de 2 personas, de parejas. En este caso, los equipos son de 3 parejas. El objetivo es generar identidad entre las personas que es especialmente susceptible de tener violencia o acoso escolar, que es este alumno o alumna, y tendrá 2 referentes, un alumno en la misma clase y un alumno como tutor o como tutora de tercero. Evidentemente, el alumno de la misma clase no tiene la relación tutor-tutora, simplemente pertenecen al mismo equipo. Este sería el proceso, que sería el triángulo positivo de apoyo dual y el apoyo dual. Este es el feedback que se produce, no entraremos en el desarrollo porque es un poco largo. Esta es la distribución de actividades que tienen el alumnado tutorizado. Este es el desarrollo de actividades que tiene el alumnado tutor durante todo el año. Todas las actividades del programa TEI están hechas con el diseño emocional para el aprendizaje. Es un diseño específico del programa TEI, está basado en emociones. Todas las actividades tienen una base emocional o de valores. A partir de aquí hay un proceso de observación, de interiorización, de reflexionar o de hacer sentir, de compartir en pequeño grupo, de actuar en gran grupo y de llegar a una conclusión y a un compromiso. Diríamos que el DEA va desde la observación al compromiso. Estas serían las diferentes formas de desarrollarlo. Si veis aquí hay un corto que habitualmente es uno de los elementos fundamentales como fuente de trabajo. Suelen ser un corto que dura sobre 3 minutos más o menos, no más. Y el objetivo es utilizar canales diferentes, entornos diferentes, etc. El objetivo fundamental es hacer sentir, que se mueva algo y que te encamine a la acción. La acción sería la empatía, sentir, actuar y comprometerse. Sin entrar en el desarrollo de más, los niveles de compromiso, si se ven, está el individual, el grupo de compromiso de la clase a nivel familiar, a nivel de centro educativo y a nivel comunitario. Evidentemente, cuando llegamos al nivel comunitario, las situaciones de violencia y acoso escolar prácticamente han desaparecido. Pero casi siempre deberíamos de llegar a un compromiso como mínimo individual. El programa TEI nos lleva a que todos los tutores o tutoras tienen un reforzador que es un nombramiento oficial, un carnet o un diploma y un reconocimiento a final de curso. Este es un modelo de carnet que tienen los tutores y tutoras para que se hagan sentir protagonistas. Esto es la entrega de carnets en un centro en Logroño. Esto es Ferrol, en Galicia. Este es el carnet. Actualmente se producen, la mayor parte de los carnets son sustituidos por pulseras, que es doy un paso adelante, trabajo sobre convivencia, me comprometo, o convivencia colindres, se juega con las 2 palabras. Es un elemento que sea identificador de la función que estoy haciendo, hacerlos sentir protagonistas. Este es el reconocimiento que se hace a final de curso. Estos son centros, en este caso es un centro de Sevilla, Uruguay, que se trabaja sobre los 3 perfiles, sobre agresor, víctima y espectadores. Con los espectadores trabajamos la sensibilización, la empatía, el empoderamiento y el compromiso. Yo diría que esto nos lleva a que, bueno, yo al final os propondré un compromiso comunitario, pero la idea sería que a partir de ahora espectadores nunca más. Delante de una situación que hace daño, delante de una situación de injusticia, cuando lo aceptamos estamos compartiendo ese mismo proceso. Por lo tanto, delante de esta situación hemos de intervenir siempre. Con los agresores y agresoras hemos de trabajar la empatía, la sensibilización, la empatía, ya no solamente que sean conscientes del daño que se hace, sino que hay toda una serie de conductas que realizan que han de ser conscientes de que no es una broma, que no es un juego, que no es algo que hemos hecho siempre, sino que hacen daño. Lo que se produce es un reforzador negativo
del grupo con respecto a sus conductas, que antes era positivo, una autorregulación de las conductas y una modificación de sus conductas. Y con respecto a las víctimas, el hecho de que haya una ausencia de reforzadores negativos. Yo qué sé, una persona tiene 5 situaciones que le hacen daño a la semana. Si llegamos a que tenga 2, ha habido una disminución y eso se convierte en una disminución de la victimización, un reforzador de los iguales porque participan, un desarrollo de la autoestima y una inclusión en el grupo. Por lo tanto, hemos de trabajar la empatía, el respeto y los valores. Bueno, como reconocimientos del programa TEI, yo os diría algunos a niveles de referencia, el premio de inclusión del 2017 del gobierno alemán, o el premio Dialoga el 2016 que lo da ESADE, o el Colegio de Notarios, o el Departamento de Justicia y de Educación, sobre la prevención de violencia y acoso escolar al IES Front Marítimo, que es el centro de referencia del TEI, o los premios de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Educación a Pinoso o a Tarragona en el 2018, o a Calviá, son ciudades o municipios TEI, o en el 2019 el Premio Nacional de Educación Vicente Ferrer, o en el 2019-20 que se entregaron en, quiero recordar que era julio del año pasado, a Santander como ciudad TEI, a Sada, a Santa María la Real de Nieva o Carbonero el Mayor. El TEI trabaja en las familias y la idea de trabajar en las familias es a 3 niveles. Lo primero sería, delante de cualquier situación que puedas intuir que hace daño o que ha hecho daño, tanto desde la perspectiva de agresor, víctima o espectador, habla con tu hijo. Si crees que hay elementos que justifican esta intervención, habla con el tutor, con el orientador o con la dirección del centro, donde se solucionan más del 98% de las situaciones que se producen. Y si no se soluciona, ve a inspección educativa para que pongan en marcha el protocolo y si no, denuncia. Pero no vayas nunca a la denuncia sin haber pasado por los otros apartados. ¿Por qué? Porque la denuncia vuelve otra vez al centro educativo y porque más del 98% de las situaciones se desarrollan y se intervienen y se solucionan en el centro educativo. Y el gran perjudicado de una denuncia siempre es tu hijo o tu hija. Pasaríamos al siguiente, que sería las ciudades TEI. Las ciudades TEI son... Actualmente creo que es el único programa sobre prevención de violencia y acoso escolar que hay a nivel mundial que interviene sobre municipios o ciudades. Una ciudad TEI es una ciudad donde más del 75% del profesorado ha hecho una formación en TEI. De centros de infantil, de primaria, de secundaria, se ha hecho la formación del alumnado, de las familias y del entorno, monitores de comedor, de actividades extraescolares, de actividades deportivas. Actualmente trabajamos en unas 40 ciudades TEI en España. Hemos comenzado el proceso de trabajo en alguna ciudad en Sudamérica. Bueno, son centros TEI. Esta, por ejemplo, es una actividad en la que se reúnen todos los tutores en un día de primaria o de secundaria de municipios TEI. Esto es en IBI. Esto es Alejandro Palomas, el Premio Nacional de Literatura, en una actividad en Gijón. Gijón es una ciudad de unos 300.000 habitantes perdón, y que está en proceso TEI. Estos son tutores. Esto es un encuentro también de tutores TEI, en este caso de infantil. Este es otro encuentro lúdico recreativo de más de 1000 tutores de secundaria en Sabadell. Bueno, son diferentes procesos en otros países. Yo esta siempre la pongo porque me parece fantástica. Seguramente si queremos que algo cambie, hemos de cambiar de mirada. La evaluación, yo considero que las evaluaciones científicas son fundamentales, son totalmente necesarias. En este caso, la evaluación científica que se hace mediante un TRTs con un grupo experimental y un grupo control. Se publica en una de las revistas de mayor impacto a nivel mundial. Es la portada de una de las revistas específicas de bullying y ciberbullying.
y lo hacen dos universidades, la Universidad de Alicante y el equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña. Los resultados, para centrarnos en los que nos van, sobre todo de violencia y acoso escolar, hay muchos más, están colgados en la página web del programa TEI y se pueden consultar. La disminución en el primer año de aplicación del acoso verbal es de un 28% y de un 52% en el acoso físico, y una disminución del ciberbullying desde la perspectiva de víctima y agresor de un 28% y de un 18%. Se eleva el nivel de autoestima un 8% y disminuye los niveles de ansiedad y de depresión entre un 16% y un 40%. A partir de los resultados también, en este caso de la evaluación externa, el programa TEI es el único programa a nivel mundial que interviene el 100% del alumnado. La intervención del alumnado es voluntaria. En el caso de primaria, del 1.300.000 alumnos en el que han participado en el programa TEI, el 99,9% solicitan ser tutores y el 96% en secundaria. El acoso escolar desaparece en más del 98% de los centros educativos y, como se decía en la presentación, lleva aplicándose en centros educativos unos 20 años. Actualmente hay unos 1.300 centros, se han formado 50.000 profesores y hay diferentes países donde se desarrolla el programa y existen 3 equipos de trabajo y de investigación. Bueno, el proyecto TEI 21, que es el proyecto, una remodelación del proyecto TEI que comienza ahora en septiembre, tiene una implicación que es todas las etapas, tiene una duración de 3 años y un compromiso del programa TEI. En síntesis, nos iríamos que la primera fase, que es el primer año de implementación, se hace la formación del profesorado, de infantil, de primaria o de secundaria, depende de donde se aplique, y se comienza a hacer la implementación, por ejemplo, en primaria de tercero y quinto, y al año siguiente segundo y cuarto, perdón, al año siguiente cuarto y sexto, están los materiales para trabajarlo, más los materiales de ciberacoso, LGTBI y el mes de Guille. En secundaria está la misma estructura de materiales, se hace la formación de las familias, la formación de monitores, la contextualización de los materiales, el seguimiento, el asesoramiento y la evaluación. La segunda fase, que coincide con el segundo año, se incorpora en el resto de cursos que faltan tanto de primaria como de secundaria. Evidentemente, igualmente se instaura también ciberacoso, LGTBI y el mes de Guille, y se hace seguimiento y evaluación, y el tercer año ya están entregados todos los materiales, se hace el seguimiento y la evaluación de los materiales, y a partir del tercer año los centros siguen integrados en la red del programa TEI, pero son centros que funcionan de forma totalmente autónoma, no necesitan el asesoramiento externo para poder implantarlo. Para aplicar el programa TEI, evidentemente, ha de ser aprobado por claustro y se empieza siempre por la formación del profesorado. Nos pasaríamos este apartado y nos iremos al apartado final. Bueno, os lo comentaré, que son 7 requisitos fundamentales de cualquier programa. Si en algún momento dudáis qué programa se puede imponer, yo diría que tiene que cumplir los 7 requisitos, sea el TEI o sea cualquier otro programa. Ha de ser preventivo, ha de ser institucional y que implique a toda la comunidad educativa, ha de ser inclusivo, ha de intervenir sobre el 100% del alumnado, ha de trabajar convivencia y conductas orientadas al clima y la cultura de centro. Ha de hacer sentir, ha de mover valores y emociones y evidentemente debería de tener un diseño semejante al diseño emocional del aprendizaje. Ha de trabajar la empatía y ha de trabajar el compromiso de cambio. Ha de trabajar el entorno y la familia y sobre todo el +1 ha de tener evidencias científicas de resultados, de que hace aquello que dice que hace. En el programa TEI, el alma del programa evidentemente son los tutores y las tutoras. Si quieres que algo cambie, pregúntate qué puedo hacer yo y comienza a caminar
El camino es la convivencia, la clave es el ejemplo, el protagonista eres tú. La violencia y el acoso escolar deja cicatrices. Actúa. Tú eres el protagonista, porque el sufrimiento no forma parte del currículum. Y os pongo la parte final. Dura un par de minutos, es un corto específico del programa TEI, y yo creo que es una síntesis muy simple, pero muy clara de lo que queremos transmitir con el programa. Para el baile de fin de curso, yo es fantástica y me voy a ir de compras. ¿Y no es mejor ir conmigo para ir de compras? Vale, pero si vas a ir conmigo al baile, vete muy guapa, porque si no me vas a dejar en ridículo. Vale. Mírala, solita. Está filmado en uno de los centros TEI, en Barcelona en este caso, en el Front Marítimo. Tú. Dame el móvil. Que me lo des. A ver. Devuélvemelo. ¡Que me lo devuelva! A los tutores y a las tutoras les decimos siempre que es muy importante que le ayuden a su tutorizado o su tutorizada cuando necesiten algo, pero lo que es importantísimo es que sepan que están ahí por si acaso los necesitan. Perfecto, muchísimas gracias Andrés por tu valiosa participación en esta conferencia. Vamos a pasar, como comentabas, a la sección de preguntas y respuestas. Les voy a dar lectura a las primeras. Es una pregunta anónima de un espectador anónimo. ¿Cómo se puede identificar a alumnos con posibles tendencias a ser agresores o víctimas? Hay toda una serie de síntomas que nos pueden llevar, pero el ser agresores o víctimas no depende de los apartados genéticos o de que yo lleve en la espalda una nota diciendo soy agresor o soy víctima, sino depende de los entornos. Los entornos acaban determinando que haya alumnos o alumnas que sean víctimas o que sean agresores. Por lo tanto, hay una serie de síntomas, pero yo diría que me centraría en las conductas, en qué es lo que hacen cuando está en el entorno donde está. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de María de Lourdes Bojalil Moisés. Ella pregunta, ¿qué tantos alumnos con TDAH, con poco control de impulsos y no tener buena regulación de emociones, influyen en las conductas de acoso escolar? Sí, pero estamos hablando del acoso escolar y es muy importante, pero cuando estamos trabajando el concepto de inclusión en una clase, se han de aceptar que estos alumnos tienen una incontinencia social que no está determinada por una situación de acoso escolar. Por lo tanto, se ha de trabajar con ellos independientemente de las situaciones de acoso escolar. ¿Un alumno que tenga incontinencia social puede ser tutor? Sí. Se ha de ser consciente de que presenta diferencias significativas, pero el programa TEI, uno de los aspectos que considera fundamental es que no puede haber, salvando excepciones de patología, alumnos que queden fuera del programa. Tendrán diferentes tareas teniendo en cuenta los niveles de competencias y si en algún caso un alumno de estos no puede ser tutor o tutora, sí que será ayudante de coordinación del profesor que lleva el programa, pero no puede quedar fuera del programa.
Muy bien, tenemos otra pregunta. Esta también es de María de Lourdes Bojalil. Dice, ¿los niños con retraso en alguna área de neurodesarrollo son más vulnerables de agresión? Sí, sin duda ninguna. La mayor parte de las agresiones se producen en alumnos y alumnas que presentan diferencias físicas, emocionales o psicológicas. Se consideran que en alumnos de altas capacidades o personas que tienen diferencias importantes, aquellos que están tipificados como alumnos de necesidades educativas específicas, tienen un nivel de incidencias de acoso escolar cercano al 70%, cuando estamos hablando que la media puede estar sobre un 15 o un 20%. Bien, otra pregunta de un espectador anónimo. ¿En algún momento se involucra a la familia como un agente relevante para el aprendizaje y o reproducción de modelos? Finalmente, en el escenario escolar, los estudiantes permanecen unas pocas horas y la mayoría es con la familia. Correcto, es determinante tener en cuenta que, por ejemplo, en infantil no se trabaja desde el TEI el tema de acoso escolar, pero sí la generación de conductas saludables. El concepto de apego y la reproducción de modelos de conducta en el periodo, por ejemplo, 3-6 años es determinante y la familia es el elemento más importante. Por lo tanto, como decía Pablo en la conferencia anterior, las formaciones conjuntas, por ejemplo, en infantil, TEI trabaja con el centro y con la familia prácticamente al 50%, porque la familia es mucho más determinante que el centro en la reproducción de modelos de conducta. Y aquello que decíamos, el ejemplo es el único discurso que no necesita palabras. Perfecto. Mauricio Gómez nos dice, muchas gracias, profesor González, muy interesante y valioso aporte a un problema estructural de suma gravedad. Quisiera saber sobre la segunda diapositiva de aproximación conceptual en torno al acoso escolar. ¿Cuál es la evidencia científica y empírica para afirmar que la inmensa mayoría de los agresores que está causando daño a la víctima? Que los alumnos saben que le están causando daño a las víctimas. Si he entendido la pregunta, cuando trabajas, yo como psicólogo clínico he trabajado aproximadamente con unas 50 víctimas y he trabajado con un grupo de agresores mucho más pequeño, podría decir 10-12 agresores. Pero si entra en internet, por ejemplo, se dará cuenta que las manifestaciones de los agresores, prácticamente todos acaban diciendo, si hubiera sabido la cantidad de daño que hago, no lo hubiera hecho. Por lo tanto, lo primero que se tiene que trabajar, ellos lo suelen hacer, no hay un concepto de maldad innata, sino se convierte en unas dinámicas de juego. Lo que hace el programa TEI es trabajar la empatía, pero no solamente trabajar lo que decíamos, que sean conscientes de que hacen daño, sino que sean conscientes de la cantidad de daño que hacen. Por lo tanto, es muy importante trabajar el concepto que podríamos llamar ya el siguiente paso de la empatía, que es la compasión. Es saber lo que siente el otro y caminar juntos para que no suceda el daño que está haciéndole. Si me habla evidencias científicas, yo cuando estaba hablando de evidencias científicas hablo de resultados del programa, no acabo de entender la parte de evidencias científicas que me comentaba. Pero vamos, cualquier estudio que haga de forma transversal verá cómo el nivel de consciencia que tienen los agresores sobre la cantidad de daño que hace es mucho más bajo que el que realmente están haciendo. Bien, tenemos otra pregunta, esta es de Karime Bautista López. ¿Y si no ha surgido una situación contraproducente, es decir, que tanto el ser tutor refiere a una responsabilidad que pese en demancia para él o si el tutor se siente con una total responsabilidad del cuidado de su tutorado? Mira, yo siempre digo que la ventaja es que el TEI es un programa que nace en las aulas y se desarrolla en las aulas. Y yo puedo decir que después de aplicarlo en el Front Marítimo durante los últimos seguramente 14 o 16 años, los alumnos no te dicen, Andrés, cámbiame el tutorizado porque me da mucho trabajo, sino lo que te dicen, cámbiame, si te lo dicen, mi tutorizado o tutorizada porque no tengo ningún trabajo. Porque el hecho de ayuda produce reproducción de elementos de satisfacción. Ayudar desde una perspectiva altruista es satisfactorio. Y yo simplemente a nivel de ejemplo, pensar en un acto altruista que hayáis hecho en los últimos 15 días, algo que no os han pedido, algo que no tenéis la obligación de hacerlo y algo que tenéis muy claro que no os lo van a devolver.
Y si no tenéis este anclaje, pensemos en María, que es la vecina del tercer piso que ha ido a comprar, que tiene 70 años y cuando vuelve con la compra se ha estropeado el ascensor y aquel día seguramente porque Júpiter y la Luna han coincidido, decides coger las dos bolsas y subírselas a casa. Se la dejas dentro de casa y cuando bajas por la escalera, yo te pregunto, ¿ha subido tu nivel de autoestima cuando lo has hecho? ¿Mejora tu nivel de autoconcepto? ¿Lo volverías a hacer? La respuesta es sí. Yo os diría que es gratuito. Incorporar el concepto de ayuda al otro forma parte de nuestro proceso de desarrollo vital como comunidad. Para los alumnos, el concepto de sentirse protagonistas, el concepto de ayudar a otro es una satisfacción personal. Evidentemente siempre tienen con él, y se les dice, el coordinador del programa TEI, que es una persona que es su referente y que en caso de cualquier conflicto o algo que no sepan solucionar, pueden consultarle. También tenemos otra pregunta de Matthew Rodríguez. Él dice, algunas situaciones de acoso escolar se relacionan indirectamente con el contexto familiar del agresor y de la víctima. ¿De qué forma se puede trabajar con los padres en la realización de actividades desde el programa TEI? Se pueden hacer actividades conjuntas y como decía antes Pablo, los resultados que hay trabajando conjuntamente en formaciones, profesorado, alumnado, familia, cuando se trabajan valores es fantástico. Pero yo diría que como profe de un centro educativo, que en ningún momento el entorno pueda condicionar si trabajas o no trabajas en el centro educativo. Tenemos la obligación como profesionales de hacer una prevención de violencia independientemente que los entornos familiares y sociales no sean los más favorables. Y la forma de trabajarlo, evidentemente, es trabajar conjuntamente con la familia y con el centro educativo. Hemos de tener en cuenta que la educación, que comentábamos antes, la educación es una cuestión de la tribu, es una cuestión de la comunidad. Por lo tanto, hemos de trabajar junto en este proyecto, con funciones diferentes, pero en valores y emociones hemos de tener una misma mirada. Tenemos otra pregunta de Ana Beatriz Bolívar Ortega. Dice, ¿el TEI es un programa del gobierno o de dónde surge y quién da las directrices? El programa TEI nace de un grupo de trabajo y de investigación de la Universidad de Barcelona. Actualmente hay 4 grupos de trabajo en 4 universidades distintas. Y es un programa realizado por profesores de infantil, de primaria y de secundaria que se aplica a niveles de gobiernos o a niveles universitarios o a niveles privados. Bien, seguimos con las preguntas. Mauricio Gómez, ¿cuál es el perfil socioemocional en los estudiantes quienes resultan ser mejores tutores? Mirad, nosotros tenemos catalogado en el programa TEI hay 6 niveles. Y la persona más favorecida de ser tutores sería aquellos alumnos que son especialmente susceptibles de, para que se entienda mejor, los tutores serían aquellas personas que están más cercanas de alumnos a necesidades educativas específicas. ¿Por qué? Porque su proceso de desarrollo es mucho más alto. A un alumno que es un líder emocional de la clase, ser protagonista es importante, pero relativamente importante. Para un alumno o alumna con necesidades educativas específicas, ser tutor es algo fantástico. ¿Por qué? Porque acaba siendo el protagonista. Y seguramente como profes y como familia, pero sobre todo como profesores y profesoras, deberíamos de hacer que nuestros alumnos fueran protagonistas no solo en la convivencia, sino en su proceso vital. Y si esto le cuesta, hemos de aprender a dar un paso hacia atrás para hacerlos protagonistas. Y si no es suficiente, hagamos 2. Pero nuestros alumnos y nuestras alumnas deben de ser protagonistas de su vida siempre que sea posible. Bien, tenemos otra pregunta. Esta es de Ana Beatriz Bolívar Ortega. ¿Se puede convertir en un factor de riesgo para ser víctima de acoso escolar? ¿Lo qué? No lo he entendido. Ok, la pregunta está incompleta. Vamos a pasar a otra. De Ana María Ramiro Martínez. Gracias, profesor. ¿Qué es Mes de Guille? Ay, perdón, el Mes de Guille es un proyecto que es fantástico
Lo explico en síntesis. El mes de Guille es un conjunto de actividades que se hacen desde tercero de primaria a cuarto de secundaria. Esto quiere decir durante 8 años. Están diseñadas por el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Alejandro Palomas y trabajan el proceso de inclusión, el proceso de referencias emocionales, el proceso de integración del alumnado. Y es un proyecto que a partir del año que viene se desarrollará en los 1.300 centros durante seguramente el mes de abril. Entonces habrá 1.300 centros TEI que estén desarrollando un mismo programa. Se puede trabajar a nivel individual de clase, a nivel de centro educativo y a nivel de familias. Se puede trabajar, son actividades que están desarrolladas, pero se puede trabajar también a nivel de libro. Son diferentes libros y os lo aconsejo, algunos de los vídeos, sobre todo el libro de Un hijo que está basado en él. Guille es el protagonista de un libro de Alejandro Palomas que se llama Un hijo. Y el mes de Guille es porque se desarrolla durante un mes como actividad en todos los centros. Y Guille es el protagonista. Pues muchísimas gracias, Andrés. Esta fue la última pregunta, ya tenemos un poco el tiempo encima. ¿Hay algo más que desees agregar, que desees comentarles? Bueno, yo diría que a los participantes que tenemos el otro lado, creo que aquello de que decíamos que cómo aprendemos a participar, cómo aprendemos a educar, cómo aprendemos a escribir, y que alguien decía que escribiendo o educando. Y creo que hemos de llegar a un compromiso, y el compromiso, aunque solo sea a nivel individual, yo sí que os haría una sugerencia, es decir, que delante de situaciones de acoso escolar actúa siempre. Por lo tanto, el compromiso sería espectadores, nunca más. Muchísimas gracias, Andrés, por tu valiosa participación. Con esto hemos finalizado tu conferencia. A los asistentes hay que recordarles que el día de mañana iniciamos las jornadas a la 1:30 de la tarde, esto en horario España. Para México sería a las 5:30 de la mañana. Vamos a iniciar con 2 talleres de manera simultánea y es muy importante que se registren en el enlace que les va a llegar a su correo electrónico para que puedan entrar a estas conferencias y talleres el día de mañana. Eso ha sido todo hoy. ¿Sí, vale, Andrés? perfecto. Buenas tardes para los países de habla hispana de Sudamérica y buenas tardes, noches para España. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.